En este ejercicio queremos construir una clase para modelar el concepto matemático de semigrupo. Este es simplemente un conjunto que por simplicidad lo vamos a tomar de enteros, más una operación que toma dos elementos del conjunto y produce otro elemento que tiene que estar en el conjunto del semigrupo. En matemáticas hay otras propiedades, por ejemplo la asociatividad de la operación, pero que no vamos a tomar en cuenta. Vamos a utilizar interfaces y para eso lo que haremos es que la operación que toma el semigrupo va a ser conforme, implementará la interfaz iOperation, que como ves toma dos enteros y produce otro entero. El semigrupo tendrá un método calculate que invocará la operación y devuelve null si los parámetros o el resultado no pertenecen al conjunto. Bueno, pues empezamos con este main, que es el main que se da en el enunciado. Como veis, lo que hacemos aquí es llamar al constructor del semigroup. ¿Y qué le paso como parámetro? Bueno, le pasamos una operación, es decir, un objeto que es conforme a la interfaz iOperation que tenemos aquí. Esta es una interfaz que simplemente nos pide que tiene que haber un método operate que recibe dos enteros y produce un entero. Entonces, esto que estamos haciendo aquí es crear un objeto de tipo addMódulo, que es una clase que implementa la interfaz y que lo que hará es la suma módulo el número que se le pasa. Y como segundo parámetro, la clase semigroup lo que tiene son los elementos del conjunto, en este caso los números del 0 al 3. Y luego, como veis aquí, pues hay un método calculate donde pues puedo pasarle dos números que deben ser elementos de este conjunto y sobre esos dos números aplicaré la función que le he pasado como parámetro. En el caso de que exista algún error, tanto si los parámetros como el resultado no pertenecen al conjunto, pues debo devolver null. Como veremos, será más interesante que en realidad se lance una excepción y eso es algo que haremos en el próximo en ejercicios de la siguiente sección. Bien, pues lo siguiente que vamos a hacer es crear la clase addMódulo. La vamos a crear simplemente dentro de este paquete y como recordaréis, pues bueno, esta clase lo que tiene que hacer es implementar iOperation. Como implementa esta interfaz, bueno, pues lo que tiene que hacer es implementar cada uno de sus métodos. Este método operate lo que debe hacer es sumar a más b con un módulo. Módulo un número que se le indica en el constructor. Entonces, para ello vamos a crear un constructor que recibe el número sobre el cual hay que hacer el módulo. Y entonces, bueno, pues lo que hay que hacer es recordar cuál es ese número y lo que haremos simplemente es crearnos un atributo y guardar ese valor. Y ese valor pues lo voy a utilizar en esta operación simplemente con el operador módulo de Java para devolver ese resultado. Os fijáis aquí que estoy operando integer con mayúscula a y b con un más, y eso es porque recordad que estas clases integer son clases envoltorio, clases wrapper, y Java tiene una operación de boxing y unboxing que hacen que puedas operar con estas clases como si realmente fueran un tipo de dato primitivo. Bien, pues lo que vamos a hacer ahora es implementar la clase semigroup. Para ello, pues simplemente me creo la clase en este paquete y lo que voy a hacer es crearme un constructor. Voy a seguir el consejo de Eclipse, que en este caso pues es erróneo, porque claro, en el constructor lo que quiero hacer es hacerlo general. No quiero que el parámetro sea un objeto de tipo addMódulo, sino cualquier objeto que implemente iOperation, ¿verdad? Para eso hemos hecho la interfaz. Bueno, ¿qué voy a hacer? Pues luego también recibo pues simplemente una lista de los elementos. Entonces lo que haré simplemente será
guardar en dos atributos los parámetros que me llegan del constructor. Me voy a hacer un ArrayList, pero bueno, aquí podría poner cualquier otra cosa. Sabéis que cuando uno se crea un ArrayList de esta manera, podemos omitir el tipo el tipo paramétrico porque se infiere de la declaración. Entonces lo que hago aquí es simplemente copiar los parámetros y en el caso de la lista lo que voy a hacer es añadir todos los elementos. Aquí tener cuidado porque he llamado a este parámetro y a este, perdón, sí, a este atributo y a este parámetro de la misma manera, y entonces tengo que utilizar thisElems en particular para desambiguar. Bueno, vamos a implementar el método calculate. Y en este caso, pues de nuevo Eclipse no me da una buena sugerencia porque calculate lo que tiene que hacer es devolver un entero asumiendo que se le pasan dos enteros. Bueno, ahora lo que tengo que hacer es ver en qué casos esto puede fallar y tengo que devolver null. Esto puede fallar si Elems no contiene el primer parámetro que se le pasa o no contiene el segundo parámetro. Entonces en ese caso simplemente devuelvo null, ¿vale? La condición es que los dos elementos I y J tienen que estar en el conjunto del semigrupo, ¿vale? Y el resultado debe también estar en el conjunto del semigrupo. Entonces el resultado lo obtengo con el objeto iOperation, pues llamando al método operate, con I y con J. Y ahora hago la misma comprobación. Si no está entre los elementos del semigrupo, pues lo que hago es devolver null, y si no, devuelvo res. ¿De acuerdo? Entonces si ejecutamos el programa, pues obtenemos el resultado que queremos, excepto que, claro, estamos imprimiendo aquí el semigrupo y no estamos obteniendo el resultado que queremos. Bien, pues el último paso es añadir un toString a la clase semigrupo que nos muestre el resultado que esperamos. Entonces, bueno, si veis aquí, el resultado esperado es el conjunto de elementos seguido de una descripción de la operación. Bueno, entonces simplemente voy a devolver los elementos serializados y aquí, como veis aquí, tengo que poner una descripción de la operación. ¿De dónde la saco? Bueno, lo que voy a hacer es delegar ese string a la misma operación. Como veis aquí estoy poniendo toString, pero en realidad no sería necesario. ¿De acuerdo? Puedo hacer estas sumas y los elementos se convierten automáticamente a string. Entonces, bueno, lo que tengo que hacer es definir aquí otro, sobreescribir el método toString también. Y aquí lo que voy a hacer es devolver, bueno, una descripción de esta operación a módulo, ¿no? Que, como veis aquí, es con módulo, y aquí simplemente tengo que decir el número. Entonces, si ejecutamos el programa de nuevo, obtenemos el resultado esperado.
Bueno, como resumen, lo que hemos hecho aquí ha sido crear una clase semigrupo que recibe una operación cualquiera, y que sea una operación cualquiera lo describimos mediante una interfaz, ¿de acuerdo? Es la mejor manera de hacerlo, y luego quien utilice la clase semigroup se tendrá que hacer pues una clase que implemente la interfaz y ponga el código que sea en el método operate, ¿de acuerdo? Entonces dentro de la clase semigroup simplemente tenemos una lista con los elementos del grupo, y en el método calculate lo que hacemos es llamar al método operate, que se hace disponible a través de esta interfaz. Bueno, hay muchos elementos de mejora que podríamos hacer aquí. El más obvio es que estamos mezclando errores con la ejecución normal del programa, devolviendo null. Como hay distintos tipos de errores, por ejemplo, que I y J no pertenezcan al conjunto o que el resultado no pertenezca al conjunto, sería bueno crear excepciones, y lo haremos en ejercicios de la siguiente sección. Y la otra posibilidad es que estoy asumiendo que el grupo, sus conjuntos son enteros, pero podría tener grupos cuyos elementos sean doubles o strings o objetos de cualquier otro tipo. Entonces, para eso lo que haremos es que esta integer de aquí no estará hardcoded, sino que haremos semigroup una clase genérica, y por tanto IOperation también será una interfaz genérica. ¿Qué quiere decir eso? Pues que recibirá un tipo y ese tipo pues será el tipo que maneje el método operate. Pero eso lo haremos en siguientes ejercicios.